Muy bien, chicos, sean ustedes bienvenidos entonces al curso de Teoría Económica. En esta oportunidad vamos a tener a bien pues seguir platicando sobre la teoría económica y sobre todo sobre esa teoría capitalista, cómo es que se dio esta gran transformación en Europa. Anterior a esto, pues veníamos trabajando el aspecto de la teoría socialista, la teoría capitalista y algunas características de los dos sistemas. Iniciamos nuestra clase del día de hoy con las bases históricas de la gran transformación, ¿verdad? Vamos a arrancar entonces nuestra clase mencionando que el núcleo principal de la teoría económica, tanto capitalista como socialista, se desarrolló en Europa, ¿verdad? Entonces, digamos que los referentes o bien nuestra base de información respecto a el desarrollo de tanto de la teoría capitalista como socialista se dio en el viejo continente, en Europa. Eso quiere decir que aquí no se tenía un sistema social ya establecido o un sistema económico ya establecido. En Latinoamérica, sí. Sin embargo, era un sistema diferente a una teoría capitalista e inclusive a una teoría socialista. Iba más enfocada a un comunismo, ¿sí? Con algunos rasgos de feudalismo. Entonces, esto es lo interesante porque se tenía siempre el trabajo sobre la tierra, se tenía siempre el aspecto de la nobleza, pero con un enfoque comunal. Entonces, esto en Latinoamérica, ¿verdad? Esto lo podemos ver en algunos cursos de historia, por ejemplo, de América Latina o historia de Guatemala, en la época antes de la conquista, ¿verdad? Ahora bien, como objeto de estudio del curso de teoría económica, nos vamos a enfocar en este momento en el continente de Europa, por favor. Entonces, arrancamos acá. Vamos a ir mencionando lo siguiente. Como base histórica, pues vamos a mencionar algunos aspectos importantes. Vamos a ir mencionando algunos nombres de algunos economistas. El primero es el economista que desarrolló esta teoría completa de la economía dinámica en crecimiento, y este economista fue Adam Smith. En algunos casos se le conoce también como el padre de la economía, Adam Smith. Eh, Adam Smith nació en el año de 1723 y muere en 1790, cerca alrededor de 67 años, ¿sí? A los 67 años, y fue el primer economista en desarrollar esta teoría de economía dinámica, ¿sí? La gran transformación, jóvenes, se basa técnicamente en visualizar la vida económica como una faceta separada e identificable de la vida. Entonces, cuando hablamos de la gran transformación en Europa, hacemos referencia a esa vida económica que se llevaba en Europa, ¿sí? Se habla de gran transformación porque efectivamente hubo un cambio en la vida económica en el país de Europa, ¿sí? Alrededor de la Edad Media. Aquí mencionamos también que esta surgió hasta que el sistema feudal característico de la Edad Media en Europa comenzó a decaer, al mismo tiempo que, como sustituto, apareció el sistema de mercados. Debemos de recordar un poquito de historia. Bueno, en este caso no llevamos como tal el curso previo en cuarto perito en administración de empresas, no llevamos el curso de principios, fundamentos de derecho, pero lo llevamos ahorita al mismo tiempo que la teoría económica. Entonces van a ser cursos que vamos a estar como quien dice acuñando uno con otro, ¿no? Vamos a estar así como que haciendo énfasis de uno con el otro en los diferentes cursos. Por ejemplo, acá podemos hacer referencia a la edad feudal o al sistema feudal. Ciertamente estuvimos trabajando esto a la primera hora del día de hoy, de esta jornada de estudio. Entonces, digamos que lo tenemos fresco. Si ustedes se recordarán, el sistema feudal o la sociedad feudal consistía en el surgimiento de la propiedad privada, en la apropiación de los medios de trabajo, en la apropiación del trabajo de los obreros o de los campesinos, ¿verdad? Ya no de estos como objetos, sino ya solo de su trabajo. Entonces, de alguna manera, la gran transformación o ese gran cambio que existió en la vida económica de la población en Europa se dio cuando el sistema feudal, o sea, el sistema de la monarquía o el sistema, que precisamente ahí terminamos la clase de fundamentos del día de hoy, donde la nobleza, el señor o el señorío
pues empezó a decaer o empezó a tener menos control sobre su propiedad, pues entonces es ahí donde aparece o donde surge la gran transformación, ese gran cambio en la vida económica de Europa, ¿sí? Al mismo tiempo que, como sustituto, aparece entonces el sistema de mercados. Y esto es muy importante porque digamos que el sistema de mercados fue como que la gota que derramó el vaso para la caída del sistema feudal. El sistema de mercados jóvenes hace referencia a esa libertad que se tiene, una economía liberal, ¿verdad? En donde existen oferentes y demandantes, y estos pues tienen la libertad y autonomía para realizar las transacciones comerciales que deseen. De tal manera, aquí entonces se desliga ese sistema feudal, ya se desliga esa autoridad de la nobleza, del señorío, y por otro lado empieza ya la autonomía de cada individuo para comercializar de la manera que le plazca, ¿sí? Entonces ahí está el mercado liberal o esta metodología liberal de mercado, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita, chicos, con respecto a esto. Pues vamos a tratar de ser bastante puntuales acá con cada uno de los puntos que vayamos desarrollando, ¿sí? Muy bien. Si no hay preguntas y alguien y ninguno está atrasado, entonces vamos a seguir avanzando. Y vamos con la siguiente. Seguimos hablando de la gran... ¿Sí? ¿Sí? ¿Regreso? No estoy seguro, por ahí no escuché. ¿Ustedes me dicen? No escuché ahí, alguien me quiso hablar. Muy bien. Voy a hacer algo. En cuanto pueda avanzar, me levantan la mano, ¿sí? ¿Me pueden levantar la mano, por favor? Cuando ya pueda avanzar. ¿Les parece? Somos alrededor de 12, 11. Estamos muy poquitos conectados ustedes. Ahí se recuerdan de su asistencia entonces porque vale más puntos. Por favor, cuando terminemos de copiar esto, me levantan la mano, pero me la mantienen arriba para yo pasar a la otra diapositiva. Cuando existan ya 5 manitas arriba, entonces yo voy a pasar, ¿sí? ¿Les parece? Ya tengo una, otras 4 y pasamos a la siguiente diapositiva. 2, me mantiene la mano arriba, porfa. 3 y 4, una más. Ahí está, yo creo que sí. Ya podemos avanzar. Avancemos, pues. Pueden bajar su manita, ¿sí? Bueno. Seguimos hablando de la gran transformación, ¿sí? Yo voy a procurar colocarles el contenido y vamos a ir desarrollando punto a punto, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a pedir ya alguna participación y le vamos a pedir primeramente a Jacqueline Cárdenas que nos pueda leer el punto número 1 y a Marvin que nos pueda leer el punto número 2. Entonces, Jacqueline, por favor. El paso del feudalismo al capitalismo duró desde el siglo XII hasta el siglo 19. XIX y se distinguió por un gran número de cambios fundamentales en los valores, actitudes e instituciones de la sociedad europea. Muy bien, gracias, Jacqueline. Aquí ya nos dan un dato exacto, chicos, para que lo podamos remarcar, ¿sí? Por favor. El paso, ese cambio que hay como gran transformación, en eso consiste, ¿no? Recordemos que la gran transformación hace referencia a la vida económica, ¿verdad? Entonces, la gran diferencia que existe entre la edad, el feudalismo, ¿no? Que es una forma económica de vivir, y el capitalismo, pues se da en el siglo XII, o sea, entre los años 1100 al 1200, ¿sí? Hasta el siglo XIX, o sea, años de 1800 a 1900, ¿sí? Ahí se da ese gran cambio. Pudiéramos hablar entonces que es alrededor de, digamos, 700 años que hubo de cambio, ¿no? 700 años de cambio. De un modo de producción o de un sistema feudal a un sistema capitalista, ¿verdad? Bueno, esto se dio más que todo en las instituciones, ¿ya? De Europa, de la sociedad europea. Vamos ahora con el siguiente punto y lo va a leer Marvin, por favor. El cambio más importante fue el paso en la organización básica de esa sociedad
de un sistema social rígido basado en obligaciones y responsabilidades mutuas a otro económico e impersonal asentado en los actos egoístas de hombres libres para comprar, vender y acumular posesiones materiales para su propio beneficio. Muy bien, gracias Marvin. Creo que aquí las características están bien claras, ¿verdad? El cambio más importante mencionaba en este caso Marvin, pues nos habla de que fue el cambio de organización, de una organización o de una sociedad que era bastante rígida, ¿verdad? Que tenía ciertas características, tenía que cumplir ciertas cosas, ciertos mandatos, pues se pasó a una sociedad en donde de alguna manera el hombre, como dice aquí, eh, fue libre de comprar y vender e incluso de acumular. Ya no atendía a algunas instrucciones o normas rígidas, algunos mandatos rígidos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se empezó a dar precisamente aquí, cuando hablamos de hombres libres para comprar y vender, se habla de la metodología de mercado, de un mercado liberal, ¿verdad? Entonces, ese fue el gran cambio. Lo vamos a marcar acá, ¿verdad? Para que todo lo podamos observar. El cambio estuvo, vamos a ver aquí si podemos, ahí está. El cambio estuvo sí, el cambio más importante fue de ese sistema social rígido, ¿sí? En donde estaban obligados y tenían responsabilidades mutuas, a otro económico e impersonal. Cuando hablamos de económico e impersonal, hacemos referencia primeramente a transacciones económicas e impersonal, porque no recae sobre, por ejemplo, el obrero o el campesino, ¿verdad? Hubo un cambio entonces asentando en los actos egoístas de hombres libres, aquí ya vamos con esto, hombres libres, para comprar, vender y acumular. ¿Sí? Materiales o mercancías, ¿verdad? Para sus propios beneficios. Entonces, en eso consistió el gran cambio o la gran transformación, el gran cambio que hubo en la forma económica de vivir, ¿verdad? Solamente en el párrafo anterior quisiera que subrayáramos, ¿verdad? ¿Cuánto duró el paso del feudalismo al capitalismo? Porque esto es preguntita de laboratorio, ¿verdad? Duró desde el siglo XII hasta el siglo XIX, alrededor de 700 años, ¿verdad? Ahí está. Y los cambios fundamentales, ¿verdad? Bueno, vamos a subrayar esto. Voy a dar unos segunditos aquí, chicos, por favor. Nuevamente, me van a levantar manita para saber que ya podemos trasladarnos de diapositiva. Seguimos siendo los mismos, 5 manitas arriba y con mucho gusto nos trasladamos. Mantengan su reacción, por favor, ¿sí? Muy bien, yo creo que sí, ya podemos avanzar. Ya tenemos 5 manitas ahí, entonces avancemos. Igual, si alguno necesitara todavía más tiempo, necesito que me hable, ¿sí? Porque no voy a adivinarle, entonces necesito que me escriba o active su micrófono. Voy a borrar mis dibujos y vamos a seguir avanzando. Muy bien. Vamos con punto importante. Vamos a mencionar la sociedad feudal o el sistema feudal y el sistema capitalista. Vamos a tratar de hacer pues una diferencia, un cuadro comparativo, ¿no? Pues más bien es establecer algunos parámetros de cada uno de estos y verificar si existe alguna diferencia o no. Como sistema feudal le vamos a pedir de su participación a la señorita Gali que nos pueda apoyar acá, y a la señorita Dailin. Gali nos va a apoyar con el sistema feudal y Dailin con el sistema capitalista. Entonces, chicas, el tiempo es de ustedes. El señor y sus campesinos estaban unidos por la tradición en relaciones bastante fijas y bien definidas, con fines de ayuda y protección mutua. Muy bien, gracias, Gali. Entonces, en un sistema feudal, yo creo que aquí vamos a resaltar lo más importante, ¿verdad? En un sistema feudal, pues tanto el señor, ¿sí? Señor, que ya hablamos que es la clase dominante, señorío o nobleza, y los campesinos, o sea, los obreros o los siervos, estaban unidos por la tradición en relaciones bastante fijas. Vaya, aquí hay un término importante.
estaban unidos por relaciones fijas y bien definidas. Ojo aquí con esto, ¿sí? O sea, estaban bien claras las instrucciones, la relación de siervo-señor, ¿verdad? A quién le tenían que entregar cuentas, ¿sí? Entonces, se supone que acá hay una protección mutua. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el señor le interesa proteger a sus campesinos. El señorío o la nobleza le interesa que sus obreros o sus siervos pues estén pues teniendo una calidad de vida, ¿no? Entonces hay una protección. Y por otro lado, el campesino también siente esa obligación moral de cumplirle al Señor. Entonces caemos en algo muy importante acá, en el análisis. Caemos a otra palabrita que está antes y que quizá habíamos dejado pasar, que era esto, ¿sí? Estaban unidos por la tradición, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia con esto de tradición? Bueno, alguno me podrá decir, bueno, es que fíjate que aquí en mi familia es una tradición que todas las noches mi hermano haga la oración. O es una tradición que todos los domingos vengan a comer mis hermanos o mis sobrinos. Es una tradición que todos los sábados vayamos a comer tamales con mi abuelita. Es una tradición, bueno, es algo que se hace o sea, repetidamente, es algo que se hace con frecuencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, la relación entre un señor, un señorío, la nobleza y un siervo era también una tradición. A lo que voy es que en esta época usted nacía como en una familia de siervos, por ejemplo, o nacía en una familia de campesinos y usted ya sabía por naturaleza, por tradición, que usted iba a ser un campesino y que entonces pertenecía a cierta nobleza, a cierto señorío y que usted iba a crecer, iba a tributarle a este señor, a este señorío, a esta nobleza, iba a contraer matrimonios, iba a reproducir y así sus hijos y generaciones iban a seguir en el mismo esquema, presentando o bien teniendo ese compromiso moral de, no, yo le pertenezco, por ejemplo, al señorío o a la nobleza de Castilla, por ejemplo, ¿sí? De alguna familia que se llame apellido de Castillo o una situación similar. Entonces, había esa protección mutua, ¿sí? Tanto de campesinos como de señores, y se daba por tradición. Las relaciones estaban fijadas y bien definidas. Pasemos al siguiente y ahorita vamos a escuchar a Dailin, por favor, con el sistema capitalista. Los trabajadores, los propietarios, terratenientes y los capitalistas tenían libertad para buscar la situación más remunerante. Muy bien, gracias, Dailin. En este caso ya no se habla de campesinos, sino que se habla de trabajadores. Ya no se habla de señor, señorío, nobleza, sino que se habla de propietarios terratenientes, ¿sí? Y capitalistas. Entonces, acá, las dos partes, que por un lado están los trabajadores y por otro los propietarios de las tierras y los capitalistas, pues tenían esa libertad. En el sistema capitalista ya no hay una tradición. En el sistema capitalista ya no están las relaciones fijas y bien definidas, sino que aquí ya cada quien busca su conveniencia o busca la situación de mayor remuneración para cada uno. De tal manera que aquí inclusive se pierde esa protección mutua. Digamos que de parte de los trabajadores ya no existe aquel compromiso de decir, yo le debo a mi patrono o yo le debo a esta nobleza, voy a seguir trabajando otros 10 años. No, aún con ese sueldo, no. Aquí ya no hay protección mutua, aquí es lo que cada uno de estos busque el mayor beneficio posible, ¿verdad? Lo más remunerante. Entonces, vamos a marcar también frasecitas o palabritas claves acá, chicos. Aquí vamos a hacer referencia tanto a los trabajadores, así como lo hicimos anteriormente, a los terratenientes y a los capitalistas, ¿sí? Bueno, estos tenían libertad. Aquí ya no hay tradición, ya no hay relaciones bien definidas, ¿verdad? Y buscan más remuneración o una situación más remunerante, ¿sí? Muy bien.
Ahí está esto con respecto al sistema capitalista. No sé si logramos identificar las diferencias, chicos. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Si alguien necesita más tiempo, pues me avisa. De mi parte yo voy a continuar. Aquí no voy a pedir que levanten la mano porque yo tengo pues, la certeza de que ya terminamos de copiar esto, ¿verdad? Voy a borrar mis dibujos para que todos podamos seguir con nuestra presentación. Y vamos con lo siguiente. Ahora, ¿cómo apareció el sistema feudal? Sí, vamos a retomar esto. Por favor, coloquemos como título esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo apareció el sistema feudal? Bueno, vamos a tener aquí algunos parámetros, ¿sí? Aquí están, ¿sí? Y para esto también vamos a pedir participación. La primera participación la va a tener, que ya tenemos a uno más por acá. La primera participación la va a tener Trini. Después voy a leer yo, el punto 2. El punto 3 lo va a leer Rosbaten y el punto 4, Lisbeth. ¿Verdad? Entonces, primeramente vamos a escuchar a Trini, por favor. Al siglo VII, el grupo de civilizaciones cristianas que se conocía como Imperio Romano se habían establecido sobre todo en el mar Mediterráneo, floreció el comercio y las diferentes transacciones. Muy bien, gracias Trini. En este sentido, en el siglo VII, o sea, alrededor de los años 600 después de Cristo al 700, pues digamos que la civilización cristiana fue la que tenía una mayor cobertura, ¿verdad? Entonces, por eso se habla del Imperio Romano. Este imperio romano, pues, se había establecido sobre todo el mar Mediterráneo. Yo no sé si ustedes ubican o recuerdan su curso de sociales, ¿verdad? En básico o bien en primaria, donde nosotros pues aprendíamos los mapas, ¿no? La ubicación geográfica de los países. El mar Mediterráneo es precisamente esa proporción del mar, o de sí, que es una procesión del océano, ¿verdad? Pero por estar en la posición dentro de los dos continentes, se considera mar. Entonces, acá en este caso, el mar Mediterráneo es el que está entre Europa y África, para que ustedes tengan un recordatorio más o menos de cómo está ese mapa de Europa, ¿verdad? Por ahí por donde está la bota, ¿verdad? Todos conocemos a la bota. La bota es Italia. No sé si alguno tal vez así aprendió este país, que tenía forma de bota, ¿verdad? Entonces, pues ahí precisamente en la costa de Italia, de España, Portugal, Grecia, pues están a la costa del mar Mediterráneo. Pues en este sector es donde floreció de alguna manera o bien se estableció la civilización cristiana con el Imperio Romano, ¿verdad? Y acá, precisamente por ser el mar Mediterráneo, pues floreció el comercio y las diferentes transacciones. Por ejemplo, en la historia de la economía o bien incluso en la historia de la contabilidad, se puede verificar o se pueden observar algunos acontecimientos precisamente en el mar Mediterráneo. Lo que sucede es que era un punto donde se comercializaba bastante, se intercambiaban mercancías, ¿sí? Mercancías que venían por barco o eran despachadas por barco. Entonces, digamos que este fue un punto muy importante para ese sistema feudal, hablando alrededor del siglo VII, ¿verdad? Años de 1600, del 600 al 700. Vamos a platicar ahora del punto 2, que menciona que durante el siglo VII, o sea, 1600, 1700, una serie de invasiones interrumpieron esa amplia red del comercio, ¿sí? Entonces, de alguna manera se tuvo una invasión, ¿sí? A la civilización, a la civilización cristiana, al Imperio Romano, ¿sí? Por parte de los griegos, pues se tuvieron ciertas invasiones y entonces con esto se interrumpe, ¿verdad? Ese florecimiento del comercio o ese impulso que traía el comercio, ¿verdad? Para ampliarse. Muy bien, vamos al punto 3 y que acá lo tenía bien leer, si no estoy mal, Rosbaten. Entonces, Ros, por favor, con el punto número 3. El antagonismo entre la religión musulmana y la cristiana creó inseguridad y estancó el comercio. Muy bien, gracias. Entonces aquí, en contraparte, en este caso, ¿sí? En contraparte de la civilización cristiana, que era la que tenía la mayor cobertura, pues
la civilización musulmana o la religión musulmana, entonces empezó también a invadir este sector mediterráneo. Aquí hubieron muchas guerras y esto obligó a que la civilización cristiana, reconocida como el Imperio Romano, pues se tuviera que trasladar o tuviera que correrse un tanto al norte, ¿sí? Norte-occidente, si lo quieren ver así, saliendo del sur del mar Mediterráneo, ¿sí? Porque ya eran muchas las guerras que habían aquí, por eso se menciona el antagonismo, ¿verdad? O sea, esa lucha, esa pugna que hay entre dos fuertes o entre dos puntos, y en este caso eran los musulmanes y los cristianos. Por lo tanto, el comercio también empezó a decaer. Vamos con el último apartado y aquí lo va a tener Lisbeth, si no estoy mal. Los cristianos se vieron obligados a retirarse de la zona del Mediterráneo, dirigiéndose al norte. Exactamente, ¿sí? Lo que platicábamos hace un momento, ¿verdad? Que entonces los cristianos no tuvieron más que desocupar ese mar Mediterráneo y dirigirse al norte. Todo esto pasó o sucedió durante los años 600 al 700 después de Cristo. Por lo tanto, el comercio por tanta guerra y por este traslado de la civilización cristiana, que era como quien dice la que promovía más el comercio y las diferentes transacciones, pues se suspendió por este siglo. Padeció muchos acontecimientos fuertes del comercio, entonces esto también como punto de partida de este sistema feudal, ¿sí? Bueno, manita arriba, porfa, para ver si podemos avanzar. Manita arriba. Vamos a ver, tenemos 3 nada más. 4, somos alrededor, ahora somos 12, entonces necesito 6. Tenemos 5 manitas arriba. Una más, ahí está. Muy bien, chicos, gracias. Pueden bajar su mano. Vamos a seguir avanzando, ¿sí? Bueno. Vamos con el siguiente punto y acá vamos a seguir hablando del sistema feudal, ¿sí? De otras características que tuvo en este periodo, ¿verdad? O cómo fue que surgió, se fortaleció el sistema feudal. Entonces, para esto vamos a, yo voy a leer el primer punto. El segundo punto lo va a leer Anderson, si es posible. Y el tercer punto lo va a leer Noemí, ¿sí? Entonces voy con el primer punto, ¿sí? Se desintegró la estructura de organización del Imperio Romano. Ya lo platicábamos hace un momento, ¿verdad? Con la llegada de la religión musulmana, estas guerras que hubieron en el Mediterráneo, la huida del Imperio Romano o de la civilización cristiana al norte, pues entonces se desintegra toda la estructura romana. Y la iglesia asumió el papel dirigente de la sociedad organizada jerárquicamente. Ojo, punto importante, ¿verdad? Porque entonces, a través de las guerras, a través de la huida hacia el norte, fuera del mar Mediterráneo, pues entonces la estructura del Imperio Romano se debilita. ¿Y quién aprovecha esto? La iglesia. La iglesia entonces asume el papel de dirigente de esta sociedad organizada jerárquicamente. Muy bien, ahora veamos qué pasó después. Para esto vamos a escuchar a Anderson. El predominio de la iglesia quedó asegurado por su virtual monopolio de la salvación. Muy bien, gracias, Anderson. De esta manera, entonces, la iglesia, pues, aprovecha, como yo les decía, aprovecha esta debilidad del Imperio Romano, que siempre se trabajaba en conjunto, ¿no? Con la estructura romana, y entonces toma el papel de dirigente y predomina, y queda asegurada el mandato o bien la jerarquía de la iglesia bajo la salvedad de ese, o en virtud del monopolio, más bien dicho, en virtud del monopolio. Cuando hablamos de monopolio hacemos referencia a ese poder que se tiene en la distribución de algo, y en este caso era esa centralización del poder, ¿verdad? Pero con aquella banderita, si ustedes lo quieren ver así, ese monopolio de la salvación. Entonces, o usted nos hace caso o no se salva. Lo condenaban a uno directamente. Usted tiene que seguir las normas o no va a tener la salvación, ¿sí? Entonces, ojo, no quiero entrar en discordia acá, ¿verdad? Solamente esto es como parte de la historia, que ya en otros cursos también lo he mencionado, ¿verdad? Que trato de no indagar tanto acá porque no quiero crear controversia ni nada por el estilo, pero sí es importante reconocer que la iglesia, el movimiento cristiano, pues aprovecha la debilidad del Imperio Romano, toma la batuta, toma ese papel de dirigente y empieza a asegurarse su posición de autoridad bajo el monopolio de la salvación.
Vamos con el punto 3. ¿Qué lo va a leer Noemí? Para ir concluyendo ya esta diapositiva. La Iglesia sostenía que la búsqueda de las riquezas equivalía a caer en el pecado de las avaricias, así a los excedentes de las cosechas abundantes debían distribuirse libremente como lo hacía la Iglesia. Muy bien, gracias Noemí. Entonces, básicamente acá la Iglesia, vean ustedes, bajo esta o en virtud del monopolio de la salvación, la Iglesia entonces sostiene y dice, miren, las personas que busquen riquezas, que busquen tener más bienes, van a caer en pecado. Y ese pecado es el pecado de la avaricia. Y por tanto, no van a ser salvados o no van a llegar al reino de los cielos, una situación similar, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es que la Iglesia entonces empieza a predicar o a utilizar la predicación, ese modelo de salvación para poder corrompir o para poder mantener bajo su dominio a la población. Entonces, ya la población o la feligresía decía, bueno, es cierto, yo si trabajo más es porque yo amo, y ojo con esto, porque todavía son frases que se escuchan. Y a veces todavía se escucha eso de que es que tan avaro que es, porque le tiene amor al dinero. Dígame si no hemos escuchado esto, a veces con algunos conocidos, familiares, ¿no? Entonces, si se da esto, todavía vean el impacto que tuvo desde el siglo VII, desde los años 1600, estamos hablando casi de 1400, 1500 años después, todavía quedan pequeñas secuelas de esto, ¿no? Entonces, la Iglesia empezó a sostener esto, de que quien iba a buscar riqueza, o sea, quien estaba trabajando, quien quería ganar más dinero, caía en pecado. Y era el pecado de la avaricia. Pero esto era con el fin de mantenerlos pobres, si lo quieren ver así, ¿no? Mantenerlos sumisos, ¿verdad? Así los excedentes de las cosechas, por ejemplo, ¿sí? Imagínense ustedes que de repente, pues tal vez no era que uno fuera avaro, ¿verdad? Sino que uno había trabajado, le había dedicado buen tiempo a su siembra, había hecho todos los procedimientos, todos los trabajitos y al final tenía un excedente de cosecha. O sea, nosotros necesitamos para sobrevivir, por ejemplo, 8 quintales de frijol al año y de repente resulté con 16 o 24 o el triple, el cuádruple. Resulté con más, un excedente de cosechas abundantes, debían, como dice aquí, distribuirse libremente aquí, en el apartado, como lo hacía la Iglesia. Entonces, la Iglesia, o bien, en este caso, la Iglesia quien asumió el papel, pues le decía, bueno, si usted tiene excedente, no se lo quede, no lo venda, distribúyalo, ¿sí? Regálelo. Sí, ahí vamos a ese punto. Les digo, cositas que todavía escuchamos, donde le dicen a uno, no hombre, si tenés, regálalo, ofrecelo, no lo vendas, no seas avaro, no saques ganancias, Dios te ha bendecido, entonces también retribuirle y dáselo al quien más lo necesita, dáselo a tu hermano, dáselo. Y esto lo hemos escuchado. Entonces, vean, ¿cómo es que ha trascendido esto? ¿Sí? Profe, pero entonces usted nos está diciendo que todo esto es malo. No, porque no voy a entrar en discusión de cómo convivimos en casa. No hay ningún problema. Lo que sí es que desde el punto de vista, quiero aclarar esto, desde el punto de vista económico, eso sí, no favoreció al comercio. Recordemos que ahorita estamos hablando de la gran transformación y estamos hablando que la gran transformación es ese cambio de la vida económica que hubo en Europa, ¿verdad? Entonces, hablando desde el punto de vista económico, hablando de cómo fue que el comercio se detuvo por la guerra entre musulmanes y cristianos y cómo la Iglesia, al ver al Imperio Romano débil, se aprovechó para tomar el mando, pues desde ese punto de vista de la teoría económica, sí es malo, ¿sí? Porque no dejó desarrollar el comercio. Porque imagínense, estos comerciantes podían seguir comercializando si tenían excedentes de cosecha, pero no. La Iglesia detiene el comercio con el fin de no perder el control sobre los habitantes. Me quedan un par de segundos, por favor se vuelven a conectar y seguimos con nuestra clase, los últimos 10 minutitos ya de teoría económica, por favor.